Arrepentimiento de obras muertas. Serie Cimientos de la enseñanza de Cristo. Jesús contó una parábola sobre dos hombres que necesitaban construir una casa. Los dos hombres buscaron el lugar perfecto. El primer hombre amaba la playa y eligió construir su casa en la arena. Era fácil de cavar. Pensó que era una gran idea. El segundo hombre era muy sabio. También amaba la playa, sabía que la arena no sería un buen cimiento. El sabio eligió construir su casa en una colina rocosa. Fue un trabajo duro de excavación y llevó mucho tiempo, pero sabía que su casa estaría segura en la roca. Un día, hubo una gran tormenta. La lluvia cayó y los vientos soplaron con toda su fuerza. Rápidamente la tierra se inundó. La tormenta barrió la casa en la arena. Pero la casa en la roca estaba a salvo. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Vamos a iniciar esta serie de los cimientos de la enseñanza de Cristo basado en Hebreos, capítulo 6, versículos 1 al 3. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Es impresionante lo que acabamos de leer y oír. El Espíritu Santo exhorta a los hebreos a que avancen en la enseñanza y dejen de estar estancados en las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Los hebreos se habían apasionado tanto con las enseñanzas elementales de Cristo que no estudiaban ni enseñaban nada más. Por eso se les exhorta a avanzar. Lo más lamentable es que hoy en día la inmensa mayoría de los cristianos ni siquiera conocen lo elemental de lo más elemental de las enseñanzas de Cristo. Hagamos una prueba. Examínate a ti mismo para ver qué tanto conoces o ignoras acerca de los cimientos de Cristo, que cada cristiano debería conocer a la perfección y a profundidad. A continuación aparecerán 10 preguntas cuya respuesta es un número. Anota el número de pregunta y el número de tu respuesta, para después evaluarte a ti mismo. Si no tienes ni la más mínima idea de la respuesta, solo pon una X como respuesta. No adivines, no se trata de atinarle. O lo sabes o no lo sabes. Es como si te preguntan tu edad, no vacilas. Contestas al instante porque lo sabes. Pero si te preguntan la edad de alguien más, puede ser que sepas o no. Y cuando vacilas, lo más seguro es que no lo sabes con certeza. Pero si te preguntan, ¿cuántos dedos tienes en las manos y en los pies? ¿Cuántas orejas? ¿Cuántos puntos cardinales hay? ¿Cuántas estaciones? ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Cuántos meses tiene el año? ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Si te preguntaran eso, ¿necesitarías tiempo para pensar? ¿Vacilarías en alguna respuesta? Por supuesto que no. De hecho, mientras leías cada pregunta, automáticamente se ponía la respuesta en tu mente. ¿Por qué? Porque son cosas que sabes y conoces perfectamente. Así será con las siguientes preguntas.
Solo se presentarán y no se dará tiempo para pensar, pues si conoces la respuesta, no lo necesitas. Pero si necesitas tiempo para recordar, es que no lo sabes bien. Así que, comencemos. Pregunta 1. ¿Cuántos son los cimientos de la enseñanza de Cristo? Pregunta 2. ¿Cuántas verdades enseñó Jesús acerca del arrepentimiento de obras muertas? Pregunta 3. ¿Cuántas obras muertas hay? Pregunta 4. ¿Cuántas verdades enseñó Jesús acerca de la fe? Pregunta 5. ¿Cuántas señales de poca fe hay? Pregunta 6. ¿Cuántas señales de fe grande hay? Pregunta 7. ¿Cuántos bautismos enseña la Biblia? Pregunta 8. ¿Cuántos propósitos tiene la imposición de manos? Pregunta 9. ¿Cuántas resurrecciones enseña la Biblia? Pregunta 10. ¿Cuántos acontecimientos habrá el día del juicio? ¿Listo para descubrir que sabes muy poco acerca de lo más elemental que deberás saber a la perfección? Respuestas correctas. 1. 6 cimientos. 2. 10 verdades. 3. 10 obras muertas. 4. 14 verdades. 5. 5 señales de poca fe. 6. 5 señales de fe grande. 7. 9 bautismos. 8. 10 propósitos. 9. 5 resurrecciones. Y 10. 10 acontecimientos. Reprobado, ¿verdad? Tristemente, a menos que hayan tomado este curso al menos unas 5 veces, el 100% de los cristianos reprueban este examen, y con eso demuestran que no conocen bien los cimientos de la enseñanza de Cristo. Y de ahí la imperiosa necesidad de aprender bien, tal como le dijo Lucas a su discípulo Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Comencemos pues a analizar el primer cimiento: arrepentimiento de obras muertas. Un predicador tenía un hijo rebelde y mundano que había resistido todos los llamamientos de su familia y de la iglesia para seguir los caminos del Evangelio. Por fin se fue en un barco para ver el mundo. Sus entristecidos padres no podían sin orar por él. El buque en que viajaba llegó a una costa salvaje y los marineros trajeron a bordo un niño nativo que tocaba, con rara habilidad, un curioso instrumento musical que nunca habían visto. El niño les divirtió por largo rato a cambio de unas pocas monedas, hasta que por fin les pidió que lo volvieran a tierra. Todavía no es tarde para nosotros, puedes quedarte más tiempo, le dijeron los marineros. Oh no, de ningún modo, le suplicó el muchacho. Un misionero cristiano ha venido al pueblo donde vivo. De él hemos aprendido a conocer a Jesús, en quien yo quiero creer. A esta hora el misionero nos reúne a la sombra de un árbol, para hablarnos de Jesús y yo quiero oírlo. Anhelo hacerlo. Los marineros están impresionados por las súplicas y sollozos del muchacho que lo trajeron a tierra. Pero el más impresionado fue el hijo del pastor, quien se dijo a sí mismo: aquí estoy yo, el hijo de un ministro en Inglaterra, conociendo mucho más de Jesucristo que el pobre muchacho, y sin embargo, no teniendo ningún aprecio por el Evangelio de Jesús. Aquella noche se retiró a su hamaca, pero no pudo dormir. Las palabras de su padre pasaron por su mente toda la noche. Se sentía de menos valor ante los ojos de Dios que el niño ignorante, y mucho más condenado que los salvajes sin el Evangelio. Por fin, vencido por la gracia de Dios, se arrodilló y se entregó a Cristo, y regresó a casa para seguir a Jesús.
y no solo a fingir y guardar las apariencias como siempre lo había hecho. Veamos las 10 verdades que enseñó Cristo acerca del arrepentimiento. Lo que enseñó Cristo acerca del arrepentimiento. Primera verdad, es un mandamiento. Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Segunda verdad, debemos obedecer por causa del reino de los cielos. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Tercera verdad, no es para los justos a sus propios ojos. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Cuarta verdad, es para los pecadores. Mateo 9:13. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quinta verdad, produce fe. Mateo 21:32. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¿De qué manera produce fe el arrepentimiento? Bueno, acabamos de escuchar en el video que Jesús dijo, no se arrepintieron para creer. La palabra arrepentimiento es una palabra muy interesante en el idioma original y nada tiene que ver con lo que la gente piensa que es y que asocian con lágrimas y lamentos, ¿verdad? Eso, las lágrimas, los lamentos, no es arrepentimiento de acuerdo con Jesús, porque alguien puede llorar por algo malo que ha hecho, pero lo sigue haciendo. Arrepentimiento es la palabra griega compuesta por 2 palabras, metanoia. Es parecida a una palabra que conocemos muy bien, que es la palabra metamorfosis. Meta significa una gran transformación, un cambio radical, y morfo significa forma, lo que se aplica a la oruga, que es un animal desagradable, es un animal muy lento, es un animal que tiene un aspecto feo, pero que sufre una metamorfosis, un cambio radical de forma, y de ser un gusano desagradable que se arrastra por el suelo, se convierte en una hermosa mariposa que vuela por los aires. Noia significa mentalidad, manera de pensar. Entonces, metanoia significa cambio radical de manera de pensar, una gran transformación de la mentalidad. Nos arrepentimos no cuando lloramos, sino cuando decidimos conscientemente dejar de creer lo que creemos falsamente y creer lo que dice la Biblia y vivir de acuerdo con eso. La mayoría de nosotros hemos crecido en una cultura y en una sociedad donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y desde niños se nos enseñó que ciertas cosas eran buenas y otras cosas eran malas, y de pronto cuando empezamos a leer la Biblia descubrimos que es al revés. Descubrimos que aquello que teníamos por bueno, aun cuando siempre sufríamos consecuencias por hacerlo, es malo. Y la verdad, el arrepentimiento no produce tanto dolor o lágrimas, produce casi siempre terror y miedo, porque uno se encuentra frente a una decisión de ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir viviendo
como me enseñaron desde niño, voy a seguir viviendo como la sociedad vive, voy a seguir viviendo como todos, voy a seguir haciendo lo que todos hacen, lo que todos dan por sentado que es bueno o que no es malo porque es legal, y no porque sea legal es bueno, y muchas cosas que son legales van en contra de lo que la palabra de Dios dice, y muchas cosas que se consideran buenas van en contra de lo que Dios dice. Y allí es donde yo me enfrento al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es que produce fe el arrepentimiento? Al enfrentarnos a la verdad, siempre tenemos miedo de obedecerla por los prejuicios y principios que se nos malinculcaron desde niños, por lo que todos hacen. Pero al obedecer, al renunciar a lo que aprendimos y adoptar y creer y hacer lo que la Biblia dice, nos damos cuenta y comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que lo que Dios dice es verdad. Y eso nos hace creer, eso nos hace tener fe en Dios, porque en carne propia descubrimos que Dios tiene toda la razón y que es mejor andar en sus caminos que andar en los nuestros, como la ciencia y la sociedad ha descubierto después de décadas de errores, y han dicho una y otra vez: la Biblia tenía razón, la Biblia tenía razón. La verdad es que cuando nos enfrentamos a una decisión así, a tener que renunciar a cosas que hacemos, que nuestros padres hacen, que nuestra familia hace, nos tenemos a veces que enfrentar al rechazo de la familia entera por nosotros negarnos a seguir viviendo como estamos viviendo. Pero cuando lo hacemos, a pesar de la persecución, a pesar de las burlas, a pesar de la oposición, experimentamos paz, experimentamos sosiego y comprobamos en carne propia que obedecer a Dios es lo mejor que nos puede suceder, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y eso hace que creamos, eso nos hace creer y tener fe, y la fe nos lleva a la salvación. Noten la secuencia: el arrepentimiento produce fe, y la fe produce salvación, porque sin fe no podemos ser salvos. Somos salvos por medio de la fe, y por medio de la fe agradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es el origen de todo? El arrepentimiento. Sexta verdad. Viene como resultado de la predicación. Lucas 11:32. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. ¿De qué manera la predicación produce arrepentimiento? Jesús dijo: se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Los ninivitas eran malos y perversos en extremo, y ya habían planeado, según registros históricos, invadir Jerusalén y exterminar a los judíos, y tenían los medios para lograrlo. Sin embargo, Jonás les predicó de parte de Dios, y podemos entender por qué Jonás no quería ir, porque eran enemigos acérrimos, era un pueblo que quería erradicar, quería exterminar a los judíos. Pero a regañadientes obedeció y les predicó. Y al escuchar los ninivitas el mensaje de Dios, se arrepintieron. Esto es, cambiaron de manera de pensar, y en vez de persistir en destruir a los judíos, clamaron al Dios de los judíos para que no los destruyese a ellos. Y como demostración de que se habían arrepentido, de que habían cambiado de opinión, ayunaron y oraron, y Dios los perdonó. La historia registra que los ninivitas dejaron en paz a los judíos desde entonces.
De allí la importancia de invitar gente a la iglesia en casa, a que escuche la predicación de la palabra de Dios. De ahí la importancia de leer la Biblia, porque la predicación produce arrepentimiento y el arrepentimiento produce fe, y entonces podemos ser salvos, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y la fe viene del arrepentimiento, y el arrepentimiento viene de escuchar la palabra de Dios. Muchos dicen, es que yo no sé predicar, pero el simple hecho de leer un versículo de la Biblia, y uno de los más conocidos es Juan 3:16, casi cualquiera lo puede decir en voz alta, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquiera que lo diga audiblemente ya predicó, y cuando tú lo lees es Dios predicándote a ti. De allí la importancia de leer la palabra de Dios, de animar a otros, de convencer a otros que lean la palabra de Dios, porque al leer la palabra de Dios, eso va a producir en ellos arrepentimiento, que el arrepentimiento es un regalo, y ese regalo, si lo toman, entonces les va a producir fe, y la fe los va a salvar. Creer a los hombres enviados por Dios. Mateo 21:32. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia, y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¿De qué manera el creer a los hombres enviados por Dios produce arrepentimiento? Jesús dijo, los publicanos y las rameras creyeron a Juan, pero los fariseos no se arrepintieron para creerle. Es interesante que los fariseos enseñaban las mismas profecías que Juan el Bautista pregonaba en el desierto, porque Juan el Bautista era hijo de uno de los sumos sacerdotes, y él era el asistente principal de él, porque el primogénito siempre era el sucesor del que tenía ese cargo. Zacarías era un sacerdote tan importante que le tocó en suerte entrar al lugar santísimo una vez al año, y ahí fue donde el ángel le profetizó que iba a tener un hijo, que iba a tener a Juan. Juan se crió en ese medio, conociendo a los fariseos, conociendo a los saduceos, conociendo a los principales sacerdotes. Él era uno de los principales sacerdotes y renunció a todo eso, porque veía la hipocresía y la doble vida de ellos. Y por eso la gente no les creía. Y como la gente no les creía, tampoco creía al mensaje que los fariseos y los principales sacerdotes y los escribas anunciaban, aun cuando el mensaje era cierto. Pero vino Juan, que sí vivía de acuerdo con lo que predicaba, y la gente le creyó, y por eso se arrepintieron y por eso se salvaron. De allí la importancia de guardar nuestro testimonio, porque la gente va a creer más por nuestra conducta que por nuestras palabras. Como dice un proverbio, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. A la familia incrédula se le gana con hechos, no con palabras. Una vez que ven y comprueban el cambio en nuestras vidas, entonces abren sus oídos y su corazón para oírnos. Y es cuando podemos hablarles de Jesús, es cuando podemos darles el evangelio y llevarlos a los pies de Jesús, porque el creer a un hombre enviado de Dios, y todo aquel que ha recibido a Cristo, todo aquel que es hijo de Dios es un enviado de Dios. Todos hemos sido comisionados. Si guardamos nuestro testimonio, la gente, al creernos a nosotros, al creer en nuestra vida que no somos hipócritas, entonces va a escuchar nuestras palabras y vamos a poder sembrar la palabra de Dios en sus vidas, y vamos a poder llevarlos a la salvación que es en Cristo Jesús. Séptima verdad. El arrepentimiento del pecador produce gozo en el cielo. Lucas 15:7. Les digo que así es también en el cielo.
Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Delante de los ángeles de Dios. Lucas 15:10. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Octava verdad. Se manifiesta con la persona afectada. Lucas 17:4. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Novena verdad. Debe ser predicado a todas las naciones. Lucas 24:47. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Décima verdad. Si no nos arrepentimos, seremos reconvenidos por Jesús. Mateo 11:20. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. En el juicio nos espera un castigo muy grande y condenación de las naciones paganas. Lucas 10:14, Mateo 12:41. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Pereceremos igual que los demás. Lucas 13 del 1 al 3. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Ya que hemos aprendido acerca del arrepentimiento, es importante saber lo que son las obras muertas. Las obras muertas son las que hacemos para nosotros mismos o para otros, pero no para Dios. Sin embargo, todos nuestros esfuerzos son inútiles y por lo tanto muertos, si no apuntan a la adoración de Dios. Cualquier significado y estima que alcanzamos de nuestra obra, aparte del fin de llevar gloria a Dios y establecer su reino sobre la tierra, está fuera de lugar. Tal obra sin Dios puede parecer buena para nosotros y hasta recibir el aplauso de los demás, pero el cielo la halla repulsiva y contaminada por el pecado. En otras palabras, a menos que lo que hagamos sea en Jesús, por Él y para Él, todos nuestros actos buenos son sin valor, inútiles, vanos y muertos. La mayoría piensa que el arrepentimiento es solo para las cosas malas: adulterar, robar, matar, mentir, etc. Y sí, debemos arrepentirnos de todo eso, pero ya que somos cristianos, debemos seguir arrepintiéndonos, pero ahora de las obras muertas. Es importante conocer las obras muertas a los ojos de Dios, porque si no nos arrepentimos de ellas, estaremos en pecado, y esa es tal vez la razón del fracaso de muchos cristianos. Conozcamos las 10 obras muertas que enseñó Jesús, de las cuales: primera, religiosidad. Mateo 5:20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Segunda, adorar a Dios sin estar en paz con el hermano. Mateo 5, 23 al 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Tercera, hacer nuestra justicia delante de los hombres. Mateo 6:1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así,
su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Cuarta, dar limosnas anunciándolo para que todos lo vean. Mateo 6:2. Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Quinta, orar en público para ser visto por los demás. Mateo 6:5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Sexta, orar usando vanas repeticiones. Mateo 6:7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Séptima, ayunar para mostrarlo a los hombres. Mateo 6:16. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Octava, hacerse tesoros en la tierra. Mateo 6:19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Novena, confesar a Jesús Señor, sin hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Décima, hacer prodigios en el nombre de Jesús, sin hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo detectar en nuestra vida las obras muertas para poder entonces arrepentirnos? El caso de la iglesia de Éfeso es el ejemplo máximo de las obras muertas. La iglesia de Éfeso era una iglesia ejemplar. Tal vez podríamos catalogarla como una iglesia perfecta. Jesús les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y que has sufrido por amor de mi nombre y que no resistes a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Les habla y les elogia muchas cualidades. Y entonces viene una palabra que esa palabra hace la diferencia entre todo y nada. Pero cuando alguien nos está diciendo algo y después de que nos está halagando nos dice, pero todo lo que dijo anteriormente no sirve de nada, no sirve. Le dicen a aquel que está solicitando empleo, usted es un excelente empleado, usted cubre con todos los requisitos, usted tiene buenas credenciales, usted es el ideal para el puesto, pero el puesto ya está tomado, pero ahorita no se puede. Y todo lo que dijeron antes fue como para suavizar la espada que le iban a meter en el corazón. Jesús hace lo mismo. Les halaga todo, pero dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, que significa que va a ser quitado del liderazgo, del servicio a Dios. Algunos piensan que tiene que ver con ser llevado al cielo. Como quiera que sea, Jesús está hablando aquí, le está reprendiendo a la iglesia de Éfeso acerca del arrepentimiento de obras muertas. Ellos hacían muchas obras, ayudaban a los pobres, ellos hacían la obra de Dios, pero la hacían mecánicamente, la hacían
por hacer, por costumbre o por cualquier otra motivación, pero ya no lo hacían porque estaban enamorados de Jesús. Y esa es la forma más eficaz de detectar en nuestra vida si lo que estamos haciendo son obras muertas. Seguimos aún en nuestro primer amor y nuestra pasión por Cristo va en aumento. Ahora tenemos que entender que el primer amor no es el amor del principio, no es el amor inicial, porque algunos cuando ven a alguien que está bien entusiasmado con Dios y es fuego y quiere ganarse al mundo entero, con envidia y con enojo, yo los he oído que dicen, ay, está en su primer amor, ya se le va a pasar. Pero ¿saben qué? No es eso lo que dice la Escritura. El primer amor no es el amor inicial, es el amor principal. Ese amor principal debe ir creciendo, nuestro amor por Cristo debe ir en aumento, en aumento, en aumento. Nuestra pasión por Cristo. ¿Qué hacías cuando recién te convertiste? Si hoy no lo haces, o si hoy lo haces en menos intensidad, entonces estás dejando tu primer amor. Y todo lo que estás haciendo son obras muertas, son obras que no te sirven para nada. ¿Cómo nos examinamos? Examina tu vida de oración. Tu vida de oración es igual en privado que en público. Cuando oras a solas, ¿oras igual que cuando oras en público? ¿O cuando oras en público, oras con mucha enjundia, con mucha pasión, pero todo eso es fingido? Es lo mismo, no estoy diciendo que orar con palabras rimbombantes sea malo. Si tú oras con palabras rimbombantes y a gritos a solas, pues ora así en público, ¿qué te importa lo que te digan? Pero si oras diferente cuando estás a solas que cuando estás en público, cuidado. Tu vida con la palabra de Dios ¿es para alimentarte a ti mismo o solo para preparar estudios cuando te toca compartir? Tu ministerio, cuando sirves a Dios, ¿esperas o buscas la aprobación o el reconocimiento o la palmadita del pastor o de otros? Tu corazón, ¿tiene resentimientos? Si hay resentimientos en tu corazón, cuidado. Si tú mantienes ese resentimiento, todo lo que hagas no sirve, son obras muertas. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, si traes tu ofrenda, déjala allí y ve y reconcíliate primero. Respecto al dinero, das diezmos y ofrendas, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si Dios bendice a otra persona con algo que tú has pedido por mucho tiempo, ¿te molestas y te enojas con Dios? Eso solo demuestra que estás siguiendo y sirviendo a Dios por el interés de recibir la bendición que estás pidiendo y todo lo que has hecho son obras muertas. Si en tu iglesia ponen a algún hermano de la iglesia a predicar o lo levantan como líder y tú te enojas porque llevas más tiempo y crees que es injusto porque deberían levantarte a ti, eso solo demuestra que sigues y sirves a Dios por tener autoridad o ser visto por los demás por tener un nombramiento o un cargo. Examínate. Si Dios te niega alguna petición buena, válida y bíblica y te molestas y te empiezas a apartar de Dios desilusionado de Él porque te dijo que no, eso solo demuestra que sigues y sirves a Dios porque querías esa petición y tus obras han sido obras muertas. Si como Abraham, Dios te pide que renuncies a lo que más amas y no lo haces, eso muestra que tu corazón no pertenece enteramente a Dios y todo lo que haces son obras muertas. Si te desalientas y desanimas porque no hay fruto en el ministerio que realizas o cada vez viene menos gente a las reuniones y todos tus esfuerzos parece que son vanos porque es más la gente que se va que la gente que viene. Si tú te desanimas por eso, eso muestra que sigues y sirves a Dios por el éxito en el ministerio. Quieres tener el éxito que tienen otros y no simple y sencillamente porque lo amas. Y todo lo que has hecho hasta el momento son obras muertas. Tenemos que servir a Dios, haya fruto o no haya fruto, haya éxito o no haya éxito, nos vaya bien o nos vaya mal, nos conteste Dios o no nos conteste Dios, le servimos porque Él
es digno de ser servido. El caso de Juan Wesley es impresionante. Juan Wesley era un pastor en Inglaterra que estaba llevando comida, ropa, medicinas para los presos migrantes en Nueva York. Y de regreso en el barco escuchó a unos cristianos moravos cantando. Se acercó a ellos al ver su entusiasmo y su gozo cantándole a Dios. Y le impresionó mucho porque la mayoría de ellos eran analfabetos. Pero habían escuchado la Biblia, habían escuchado la palabra de Dios y amaban la palabra de Dios. Y uno de ellos le preguntó: ¿usted, hermano, ya nació de nuevo? Y Juan Wesley le dijo: yo soy pastor. El hermano moravo le dijo: no le pregunté qué es lo que era, le pregunté si ya había nacido de nuevo. Y dijo: no, pues es que yo llevo ayuda a los presos que están en Inglaterra, yo llevo ayuda a los pobres. Y le dijo el otro: no le preguntó qué es lo que hace, le pregunté si ya nació de nuevo, y no supo responderlo. Se fue a su camarote. Los viajes eran de varias semanas en ese tiempo y no hizo otra cosa más que leer el Nuevo Testamento varias veces, de principio a fin, y descubrió que no había nacido de nuevo. Descubrió que hay 3 señales de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que empieza su primer amor y que no lo debe dejar nunca. Esas 3 señales son las que debemos examinar en nosotros mismos también. Esas 3 señales son las mismas señales de un bebé cuando nace. Cuando un bebé nace hay 3 evidencias indiscutibles, ineludibles, inevitables de que está vivo. La primera es que respira. En la Biblia la respiración se asemeja a la oración. La segunda es que come. En la Biblia la comida se asemeja con la palabra. Y la tercera es que grita y llora y hace mucho ruido, ¿verdad? Se hace notar. Y eso lo podemos simbolizar, lo podemos comparar en la Biblia con testificar. Él descubrió que en toda su vida nunca había orado por el simple hecho de orar a solas, de pasar tiempo con Dios. Siempre oraba cuando tenía una necesidad o por alguna necesidad de otro, pero nunca había orado por el simple hecho de pasar tiempo a solas con Dios. También descubrió que en toda su vida nunca había leído la Biblia para sí mismo, como en esos días en ese camarote, buscando alimentarse. Siempre la leía para sus tareas, porque estudió en una escuela cristiana, universidad cristiana, para preparar sus estudios bíblicos, pero no, es más, no había leído la Biblia de principio a fin, ni siquiera el Nuevo Testamento. Fue la primera vez que lo hizo ahí. Y la tercera, se dio cuenta que los vecinos de enfrente, de al lado, nunca les había hablado de Cristo, y que únicamente predicaba de Cristo en la iglesia y a donde iba a llevar ayuda. Entonces le pidió a Dios: hazme nacer de nuevo, y nació de nuevo. Y se unió con los moravos en el barco y le hablaron de Cristo a la tripulación y a la gente. Cuando desembarcó, le empezó a hablar a la gente en las calles. Cuando llegó a su iglesia, les empezó a decir que había que salir a las calles a predicar. Lo corrió su denominación, lo expulsaron y se fue a predicar a las calles, y fue conocido como el predicador de las calles, porque él decía que teníamos que hablar de Jesús en todo lugar, y a partir de allí pasaba largos tiempos en oración y lectura de la palabra, y testificaba de Jesús a todos en todo lugar. ¿Se está examinando a usted mismo? ¿Te estás examinando a ti mismo? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu vida con la palabra? ¿Le hablas de Jesús a todo el que se cruza en tu camino? Eso va a mostrar la intensidad de tu primer amor, de tu pasión por Cristo. Y si lo que haces son obras muertas o son obras dignas de arrepentimiento. Examinemos pues nuestros corazones, porque hay una línea muy delgada entre una obra digna de arrepentimiento y una obra muerta. Y más que nada tiene que ver con la actitud del corazón, que solamente Dios puede ver y que nosotros en lo íntimo sabemos. 2 personas pueden visitar cárceles, hospitales y orfanatorios,
y llevar ayuda, predicar el Evangelio y enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, Dios, que examina los corazones, sabe cuál de los dos lo hace con un corazón sincero para agradar a Dios. Y eso le es contado como una buena obra, por la cual será recompensado. Y también Dios sabe cuál de los dos lo hace para agradar a los hombres, o para agradarse a sí mismo, o por culpa o penitencia. Y eso les es contado como una obra muerta, por lo cual sufrirá las consecuencias si no se arrepiente.